Un saludo muy cordial para todos, que el Eterno me los guarde y me los bendiga. En esta oportunidad vamos a orar para continuar con nuestro estudio de Isaías capítulo 30. Oremos por favor. Querido Padre, Rey soberano, te alabo, te glorifico en esta hora, Señor. Permita que al abrir sus santas escrituras usted nos pueda hablar a través de ella y que podamos ser instruidos, capacitados para hacer su voluntad. En el nombre, que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Muy bien. En esta oportunidad les invito a continuar con nuestro estudio de Isaías capítulo 30. Isaías 30 nos habla ya del tercer ay que encontramos, ¿verdad? Y comienza diciendo en el versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice Adonai, para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Para entrar en contexto, debemos entender que el rey de Asiria, después de haber conquistado varias naciones, entre ellas la casa de Israel, desciende para conquistar la casa de Judá. Pero en la casa de Judá hubo líderes que no pusieron su confianza en Adonai, en el Eterno, sino que decidieron poner su confianza en Egipto y decidieron buscar ayuda en Egipto. Un error que lamentablemente van a pagar muy caro por eso. Sin embargo, el rey Ezequías mantuvo su confianza en Adonai y se mantuvo firme y esperó en el Señor. Vamos a ver cuál es la diferencia de confiar en Adonai y confiar en Egipto. Y dice en el versículo 1 del capítulo 30, ay de los hijos que se apartan. La palabra ay en hebreo lo podemos ver como ea. Y quiere decir como un lamento, es como si no se apartan de ese mal camino que lleva, pues va a venir una gran consecuencia, un gran dolor o un gran tormento. Y esto es muy importante que lo entendamos porque tal vez nosotros, como ellos en su tiempo, podemos estar cometiendo el mismo error y podemos estar refugiándonos en otras cosas, refugiándonos en el dinero, en el trabajo, en una relación o poniendo nuestras confianzas en nuestro trabajo o cualquier otra cosa que no sea el Señor. Y eso va a traer muchas consecuencias. Y vamos a entender cuáles son esas consecuencias. Dice la palabra de Dios, hay de los hijos que se apartan. Y claramente esto es un mensaje para los creyentes, para los hijos, es para su pueblo. ¿Que se apartan de quién? Que se aparta de Adonai. Y dice, para tomar consejo, o sea, buscar consejo, no de la palabra, no de su sabiduría, no de la Torá, sino buscar consejos en el mundo, buscar consejos en hombres con doctorados, con ciencia, en buscar consejos en personas que no conocen al Señor, o incluso buscar consejos en personas que están lejos del Eterno o practican malos caminos. Dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. En otras palabras, el pueblo de Judá recibió esa consecuencia de que el rey de Asiria lo atacara por su maldad, por su pecado. Pero están añadiendo pecado al refugiarse en Egipto, al buscar refugio en Egipto. Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Así que en el verso 4 nos continúa diciendo, cuando estén sus príncipes en Zoan y sus embajadores lleguen a James, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Y esto nos viene hablando de algo que va a suceder. Y fíjate que por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camello, a un pueblo que no les será provecho. Ciertamente, en Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Así que Adonai nos dice aquí que
eh, estas grandes caravanas que iban a salir de Judá hacia Egipto, cargadas de riquezas, cargadas de oro, o sea, van a salir inútilmente, porque igual van a perecer. Esto implica un largo trayecto a través del desierto, y es desgastante, es frustrante, y dice que es en vano. Así que muchas veces cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Adonai, sino en las cosas de este mundo, muchas veces pasamos trabajo, pasamos necesidades, pero muchas veces en vano. O sea, si el Señor no edifica mi casa, mi proyecto, mi trabajo, en vano entonces construyen los edificadores. En vano me esfuerzo, porque no estoy poniendo a Adonai en primer lugar y no estoy obedeciendo su voluntad. En este momento, ¿cuál era la voluntad del Señor para el pueblo de Judá? Que se quedaran quietos, que no se movieran de Judá, que esperaran la salvación en Adonai. Más sin embargo, el pueblo terco, rebelde, no hizo caso, sino que se acobijó en la sombra de Egipto. Y en vano hicieron todo este trabajo. Dice el versículo 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístralas en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías agarra una tabla de piedra y quiero que escriba lo siguiente, para que esto no solamente lo vea el pueblo de ahora, sino que lo vean los pueblos postreros, las generaciones que vienen. Ahora, este mensaje que es para nosotros, ¿qué importancia tiene? Mucha. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que ellos, muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas materiales, en cosas perecederas, y no ponemos nuestra confianza en Adonai. Así que este mensaje es para nosotros hoy, porque cuando ponemos nuestra confianza en cosas materiales, viene la consecuencia de haber dejado a un lado al Señor. ¿Y cuál es esa consecuencia? Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír, Shema, escuchar, prestar atención a la Torá de Adonai. No quisieron oír la palabra de Adonai, así que son hijos mentirosos. Veamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando decimos que no hemos cometido pecado, que no somos transgresores, hacemos a Adonai mentiroso. ¿Por qué? Porque él dice que no hay ningún justo. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. ¿Ok? Le hacemos a él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si conocemos a Adonai? Si guardamos sus mitzvot, sus mandamientos. El que dice, ojo, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que si tú y yo decimos conocer a Adonai, pero no estamos siguiendo la voluntad de él, somos mentirosos. Y peor aún, la verdad no está en nosotros. Así que dice el versículo 9 de Isaías, porque este pueblo es rebelde, o sea, se aleja de la Torá, hijos mentirosos. ¿Por qué son hijos mentirosos? Porque dicen estar bien con Dios, dicen estar bien con el Creador, pero no quieren oír Shema, no quieren prestar atención, no quieren obedecer la ley de Adonai, su santa Torá. Así que son hijos mentirosos, que dicen a los videntes son los profetas. ¿Qué le dicen a estos profetas? No veáis. Y a los profetas, no nos profeticen lo recto, designo cosas halagueñas, profetizad mentiras. Decime usted si eso no es lo que pasa hoy en día. Profetas que se levantan y dan mensaje, pero el mensaje que quiere escuchar el pueblo, mensaje agradable a los oídos de los demás. Pero muchas veces no se da el mensaje que Adonai quiere darle a su pueblo. Pero se levantan profetas que dicen palabras halagueñas, dicen palabras dulces, que llaman la atención, que atraen a multitudes, pero palabras que son vacías, que no edifican, sino que destruyen. Así que este pueblo no quería obedecer o escuchar la ley o la Torá de Adonai, sino quería escuchar su voluntad.
que personas que les enseñaran a hacer su voluntad, andar en su pecado, en su concupiscencia, sin que nada le diga nada. Qué bonito sería que se levanten religiones, personas que digan que podemos satisfacer los deseos de nuestra carne y que todo está bien. Así que eso es la mentalidad hoy en día de muchas denominaciones. Dice en el versículo 12, por tanto, versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad nuestra presencia al Santo de Israel. En otras palabras, quita la Torá. O sea, decir que la Torá está abolida, decir que ya no hay que guardar mandamientos, decir que esto ya no va, sino que vivimos ahora en el amor, en la gracia. Dios nos perdona, podemos hacer lo que queramos. Versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así, y vamos a ver qué dice Adonai, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, o sea, confiaste en personas, en sistemas que no temen al Eterno, sino que andan en la carne, andan en su pecado, andan en su perversidad. Confiaste en estas personas, por tanto, dice, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. O sea, así como una pared está alta pero está ladeada, bueno, que pronto va a caer, así es cuando ponemos nuestras confianzas en personas o sistemas que no tienen a Adonai por delante. Y versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazo. Por tanto, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. O sea, la destrucción va a ser tan grande, va a ser tan atroz, que dice que es como cuando se quiebra un vaso de alfarero que queda en pedacitos tan chiquitos que ya no sirve para nada. Ya esa relación o esa confianza que hemos puesto en el sistema o en la persona que está alejada de Adonai, pues no me va a traer ningún provecho, ni siquiera el mínimo, ni siquiera poquito, nada. Va a traerme para la ruina y para la separación de Dios. Dice en el versículo 15, porque así dijo Adonai el Señor, el Santo de Israel. Y fíjate lo que dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Okay? Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pueblo de Judá. Y actualmente tú, pueblo de Adonai. En descanso y en reposo seréis salvos. En otras palabras, confía en Adonai. Confía en el Señor. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, no creísteis, no tuviste fe, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Y es algo interesante, ¿no? Porque a Moisés también se le dijo algo parecido. De hecho, vamos a buscarlo en Éxodo 14, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dice Adonai, a ver si el 13. Ajá, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, fíjate, estad firmes y ved la salvación con que Adonai hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y es lo que Adonai quiere. Las batallas que son de Adonai, las pelea Adonai. Nuestra parte es creer, confiar en Él. Usar sus armas, la fe, la palabra, la oración. Pero la batalla la tiene es Adonai. Volvamos a Isaías. Isaías entonces dice, quedamos en el versículo 16, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballo. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto,
serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar, fíjate, 1 millar huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huiréis todos vosotros, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte o como la bandera sobre una colina. Algo muy importante, y es que vimos que la voluntad de Adonai era, lo vimos en el versículo 15, que te quedes quieto en descanso, y esta palabra descanso es teshuvah, o sea, la palabra shut tiene que ver con arrepentimiento, o sea, la voluntad de Dios es que busques arrepentimiento. Aquí se traduce como descanso, pero es arrepentimiento. Busque arrepentimiento y esté quieto, esperando la salvación de Adonai. Entonces, lo que Adonai quiere es arrepentimiento y confianza. Espera en el Señor. La voluntad del hombre, ¿qué hizo el hombre? No, sino que descendieron a Egipto en busca de ayuda. Y dice aquí en el versículo 16 que si ellos van a ir a Egipto en caballos, en corceles veloces, pues los perseguidores van a ir aún más rápido que ellos. O sea, 1 millar, de personas huirá por un solo asirio, por decirlo así. Y 5 asirios, pues va a huir la nación entera. O sea que los asirios, o sea, van a tener tanto temor de los asirios que van a huir completamente de ellos. Dice que van a quedar como banderas sobre unas colinas, en otras palabras, en soledad, sin nada. Pero la misericordia de Dios es muy grande. Y fíjate lo que dice el Señor. Por tanto, versículo 18, Adonai esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Adonai es Dios que es justo, y bienaventurados todos los que confían en él. Muy importante esto. Adonai va a esperar por cada uno de nosotros. Adonai tiene paciencia. Quizás tú y yo hemos puesto nuestra confianza en cosas ajenas a Dios, pero el Señor está esperando a que tú dejes ese camino y vuelvas a Él. Y tengas teshuvah, arrepentimiento, y vuelvas otra vez a Él. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, en tu mal camino, en tu mal proceder, decides arrepentirte y volver al Señor? ¿Qué es lo que pasa? Dice el verso 19, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Así que si tú quieres recibir la bendición de Dios, si tú quieres recibir la misericordia de Adonai, tienes que hacer arrepentimiento. Tienes que volver a Él, confiar en Él. Deposita tu confianza en el Señor. Deja de confiar en el hombre. Versículo 20. Bien que os dará Adonai, el Señor, pan de congoja y agua de angustia. O sea, esto tiene que ver con aflicción. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, te van a enseñar, te enseñarán el camino correcto. Entonces tus oídos oirán, Shema, a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco echéis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartará como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Así que este arrepentimiento tiene que ser sincero, tiene que ser genuino. Tanto que vas a aborrecer en aquello que ponías tu confianza. Todos tus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? Lo que tú le dedicas más tiempo, el dinero, el trabajo, una persona, imágenes. Cualquier cosa que te robe el tiempo, teléfono, internet, redes sociales, lo vas a tener a un lado. Claro, no lo vas a desechar completamente, pero vas a entender que la prioridad siempre la tiene Adonai, el Señor. ¿Cuál es el resultado entonces de buscar ese arrepentimiento y de desechar todo ídolo, de desechar toda aquella levadura que nos aparta del Eterno? Entonces, versículo 23, dará el Señor lluvia a tu sementera
cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Adonai la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Así que ese día va a ser glorioso, ese día va a ser magnífico, perfecto, completo de Adonai. Y algo muy interesante, y es que nos lleva a una profecía de los últimos tiempos, a pesar de que se está refiriendo a los asirios, según el contexto histórico, también recuerden que la profecía es recíproca. Y vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 30, versículo 27 en adelante. Dice, he aquí que el nombre de Adonai viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Y algo muy interesante, y es que esta descripción que narra aquí el profeta Isaías es la misma o parecida a la descripción que da el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 15. Fíjate lo que dice cuando Juan vio a Yeshua. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Leo el capítulo 1, versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Isaías habla diciendo aquí en el versículo 28, dice, su aliento cual torrente que inunda. Sí, te das cuenta el paralelismo que hay. Versículo 16 de Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Juan dice que el rostro de Yeshua era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Isaías lo describe así en el verso 27. Dice, he aquí que el nombre de Adonai viene de lejos. Y dice, su rostro encendido y con llamas de fuego. Entonces vemos el paralelismo que está viendo aquí, es la misma persona, hablando de Yeshua. Así que, ¿quién va a venir de lejos? Yeshua. Dice, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con cribas de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pesaj, Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Adonai, al fuerte de Israel. Algo muy interesante, y es que la alegría de celebrar Pascua tenemos que entenderla cuando el faraón, imagínate que toda tu vida haya vivido en esclavitud, toda tu vida haya vivido en servidumbre, y de repente llega Moisés, ¿ok?, y promete liberación a todo el pueblo de parte de Adonai. Y en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Faraón decide, ya hastiado, liberar al pueblo de Israel y dejarlos libres. Imagínate la emoción tan grande que debió tener este pueblo cuando cuando se descubrieron que eran libres, estaban en libertad, ya no estaban en esclavitud, en servidumbre, en maltrato, eran libres. Ahora imagínate esa alegría que tenía el pueblo. Bueno, así esa misma alegría la vamos a tener cuando el enemigo sea destruido por parte de Adonai. Dice que Adonai mismo va a venir y va a consumir esta nación, y esta nación es paralelismo al anticristo, ¿ok? Las naciones que se levanten en contra del pueblo de Adonai en los últimos tiempos. Dice que mientras Adonai pelea y lucha por su pueblo, ¿verdad?, las naciones sufriendo, los enemigos llenos de angustia, de dolor, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Dice,
y vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pesa y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Adonai, al fuerte de Israel. Y Adonai hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, refiriéndose a Yeshua, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Adonai, será quebrantada. Muy interesante, ¿no? En Apocalipsis dice que una espada de doble filo salió de la boca de Yeshua, que iba a consumir también. Y dice en el versículo 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Adonai sobre él será como panderos con arpas, y en batalla tumultuosas peleará contra ellos. En otras palabras, en alabanza, mientras el pueblo de Dios está alabando a Adonai, es como cada alabanza es un golpe o un castigo pues, para los enemigos de Adonai. Por eso es que nosotros nunca debemos de parar de alabar a nuestro Padre. Cada vez que nosotros alabamos a Adonai, estamos, por decirlo así, torturando o estamos peleando contra el enemigo también. Dice en el versículo 32, cada golpe 33, porque Tofet, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. ¿Cuál rey? En este caso el rey de Asiria, pero recordemos que también está haciendo referencia a el anticristo, el falso profeta, la bestia, ¿ok? Y Tofet es el valle de Hinnom, donde se hacían sacrificios a los niños por el dios Moloch, ¿ok? Y que en el tiempo de Yeshua era el valle de Hinnom, donde se consumía o era echada a la basura, y por eso había fuego con un fuego continuo en ese momento, ¿verdad? Que actualmente pues muchos le llaman infierno. Pero dice que porque Tofel ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Adonai, como torrente de azufre, lo enciende. ¿Okay? Así que es muy importante que, a pesar de que actualmente podamos padecer mucha persecución, podemos ser oprimidos por el enemigo, recordemos que en el día del juicio, en el día de Adonai, pues el Señor le va a dar al castigo a cada quien como lo merezca. Así que es importante que si hoy en día tu confianza todavía está puesta en el mundo, todavía está puesta en cosas que no son de Adonai, pues pueda buscar arrepentimiento y hacer la voluntad de nuestro Padre eterno. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Eterno Dios, te doy gracias, mi Rey, por la oportunidad que tú nos das de escuchar de su palabra. Permítame, Dios, que cada día podamos buscar ese arrepentimiento y que usted nos brinde cada día de su rúa, de su espíritu, para poder entender las escrituras y aplicarlas a nuestras vidas. Bendícenos en esta noche, llénanos de tu bendición, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén. Shalom, mis queridos hermanos. Nos vemos entonces en una próxima transmisión para el estudio de Isaías 31. El Eterno les guarde.